Muy buenas noches a todos los presentes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me han hecho para venir a conversar con ustedes esta noche durante algunos minutos. Igualmente un saludo especial a los magistrados, compañeros de esta Suprema Corte de Justicia que comparten conmigo la mesa principal de este acto. Me han invitado a fin de que yo externe mis opiniones y consideraciones en relación a las motivaciones que personalmente he tenido para escribir. En el caso mío, tanto he escrito lo que los abogados llamamos doctrina, que no es más que opiniones sobre temas de interés legal, como también me he dedicado a compilar jurisprudencia, específicamente en el área penal, donde he trabajado durante muchos años. Y lo que me propongo exponer esta noche es la importancia que yo estimo que tiene tanto la producción doctrinal, o sea, tanto opinar como abogado sobre un tema cualquiera, como también la importancia que tiene para todos los académicos y estudiantes y abogados compilar la jurisprudencia. Yo tuve un amigo verdaderamente inolvidable, porque casi todos los días lo menciono, sea por una razón o por otra, que es el escritor llamado Enriquillo Sánchez. Ustedes recordarán que el auditorio de la Secretaría del Ministerio de Cultura en el Malecón se llama así, Enriquillo Sánchez. Es en honor a un escritor dominicano de mucha calidad. Él fue mi amigo personal. Desafortunadamente he ido a destiempo. Enriquillo no era abogado, nunca estudió Derecho, pero extremadamente inteligente, muy observador y una persona que analizaba los textos que leía, aunque no fuera de su área. Y yo recuerdo que en ocasiones hablábamos de temas jurídicos. Yo fui amigo de él desde que era estudiante universitario y él siempre, como inteligente, no abogado, siempre me decía que él no entendía eso que le habían dicho que era la función de la jurisprudencia. Me decía, ¿cómo que la jurisprudencia es la interpretación que dan de la ley? Entonces me decía él, la ley no hay que interpretarla. Si la ley dice que es azul, es azul. Si la ley dice 2 y 2 son 4, 2 y 2 son 4. Y en alguna medida uno dice, bueno, pero tienes razón. Repito, siendo él tan inteligente, tenía esas inquietudes. Entonces, al explicar elementalmente la función de la jurisprudencia, se entiende con mucha facilidad la necesidad de interpretar. Y es que cuando se aprueba una regla de derecho, una ley, un reglamento, es absolutamente imposible, 100% imposible, preverlo todo en ninguna parte del mundo. En el planeta Tierra, en todos los territorios, hay legislación. Y en ninguna de estas legislaciones ha sido posible prever todas las circunstancias derivadas del tema del cual trate la ley que sea. Entonces, sobre la marcha hay que interpretar. Yo siempre hablo, y esto lo he dicho más de una vez en escenarios académicos, del concepto armas. En materia penal no es lo mismo cometer un robo con armas que cometer un robo sin armas. Y uno dice, bueno, sí, tiene lógica. Ok, la norma dice eso. Ahora bien, cuando uno llega en la práctica a un caso X, se da cuenta que el concepto arma es muy genérico. Alguien dice, no, las armas son las armas de fuego, que son revólver, pistola, escopeta, fusil, ametralladora, cañones, y las armas blancas, que son puñal, daga, cuchillo, espada. Pues no, también hay armas contundentes, porque quien durante la noche se mete a una casa con un bate, aunque el bate originalmente sea para jugar béisbol, en ese caso es un arma contundente. O el caso del arma punzante, o sea, una varilla es para construir una casa, para uno ponerla en el bloque.
Pero cuando alguien usa la amarilla para obligar a otro a que le dé un bien, lo que la gente llama atraco, un robo con violencia, ahí la varilla está siendo usada como un arma. Entonces, eso es la interpretación. La ley no habla de bate ni de varilla, sino interpretación sobre la marcha. Y así las armas cortantes, las armas punzantes, las armas contundentes, dependiendo de las circunstancias y el escenario en el que se usan. También hay algo que dio lugar a una discusión interminable por los años 60, que era el concepto lesión permanente. En el antiguo régimen procesal, penal, había diferencia en los procedimientos. Cuando los casos eran muy graves, le llamaban crímenes. Cuando los casos tenían una trascendencia media, le llamaban delitos. Bueno, aún está vigente la división tripartita de las infracciones penales, pero en cuanto al procedimiento, que ya eso está abolido. Entonces, una cosa era el procedimiento criminal, que eran los casos extremadamente graves, como asesinato, falsificación de documentos, tráfico de drogas, y otra cosa era el procedimiento correccional de los casos de los delitos, que eran infracciones de mediana trascendencia, estafa, robo simple, abuso de confianza. Entonces, ¿qué pasa? Que el concepto, lo que ahora le llaman el tipo penal, golpes y heridas, a veces eran crimen y a veces eran delitos. Y la diferencia era cuando causaban lesión permanente. O sea que si alguien voluntariamente agredía a otro y le ocasionaba golpes y heridas, que esas golpes y heridas dejaran lesión permanente, el caso se convertía en crimen. Entonces el asunto se complicaba. Tenía que ir al juzgado de instrucción, la fianza la daban o no la daban en la corte, era facultativo. Sin embargo, si los golpes y heridas no causaban lesión permanente, entonces se quedaba como delito. La fianza era totalmente mandatoria, si se solicitaba había que fijarla. El procedimiento no tenía que ir a instrucción y por tanto habían plazos más breves. O sea que era, como dicen, del cielo a la tierra, procesalmente hablando, que el caso fuera calificado de crimen en otro escenario que fuera calificado de delito. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el Código Penal hablaba de lesión permanente, no definía eso. Y yo recuerdo perfectamente un caso en la Corte de San Pedro de Macorís, por cierto, de donde es oriundo el magistrado Raymond Herrera y donde trabajé yo durante muchos años, de alguien que en un pleito, en una riña, en una disputa, perdió parte de las piezas dentales. Entonces, claro, la víctima, que quería grabar el caso frente al agresor, al imputado, decía, no, eso es lesión permanente, porque esos dientes definitivos, los de hueso, como dijimos, no le van a volver a salir al agraviado. Y decía el imputado, no, eso no es lesión permanente, porque se puede poner una prótesis. Pero ¿qué pasa? Que la ley no definía qué era lesión permanente. Entonces después fue la jurisprudencia en la Suprema Corte que se encargó de definir el concepto lesión permanente. Entonces fue la jurisprudencia que dijo, no, la lesión permanente es cuando se pierde un miembro o un órgano, o cuando se pierde o se disminuye una facultad, como oír menos, ahí se disminuye una facultad, la audición. Como es ver menos o no ver, eso es la pérdida de un ojo, eso es lesión permanente. O la pérdida de una mano o de un brazo. O la pérdida de una facultad, como es la facultad de aprender, de apretar. El que coge una mano, aprieta algo, pero puede que tenga una lesión que no le permita hacer esa función, eso es lesión permanente. Sin embargo, en ese concepto, la pérdida de las piezas dentales quedan fuera del concepto de lesión permanente. Y eso es así en virtud de la jurisprudencia. Esa es la importancia de la jurisprudencia. Por eso siempre me ha interesado mucho compilar, o sea, reunir, aunar los precedentes jurisprudenciales para consulta y provecho de todas las personas que practican en los tribunales el ejercicio de la abogacía, bien sea como fiscal, como juez, como abogado de la víctima o como abogado del imputado o en materia de derecho privado, como abogado del demandante o como abogado del demandado. Ahora bien, con respecto a la doctrina, que ya es otra naturaleza de actividad literaria, que es opinar sobre temas jurídicos. Claro, opinar con cierta originalidad. Para mí,
el derecho a opinar de un abogado se debe fundamentar siempre en la experiencia. O sea, el que no tiene mucha experiencia creo que debe esperar su momento. Por ejemplo, yo conozco una obra de un señor que fue médico legista durante 40 años. Entonces, cuando a él lo pusieron en retiro, él comenzó a escribir sobre sus experiencias en esos 40 años en una sala de emergencia, en un hospital del Bronx, en una zona de Nueva York. Incluso llegó a una conclusión en relación a la vinculación, a la relación que había entre personas que llegaban heridos, víctimas producto de un encuentro sangriento, y los tatuajes. Entonces llega a ciertas conclusiones del valor de un tatuaje a nivel criminológico. Esa no es la voz de Dios, es la opinión de un médico, está bien, pero es de un médico que tuvo 40 años, 3 veces por semana en una sala de emergencia, en una ciudad tan efervescente, tan convulsionada como New York. En el campo jurídico yo creo que deben opinar los abogados que tengan mucha experiencia sobre un tema, sobre un punto. Por ejemplo, en materia penitenciaria hay una institución muy conocida que se llama la libertad condicional, lo que le llaman en otras legislaciones la libertad bajo palabra. Por lo general, la ley dice que merece la libertad condicional el condenado de manera definitiva que cumple, en el caso dominicano, dice, la mitad, más de la mitad de la pena. O sea, puede ser la mitad y un día. El que está condenado a 10 años, desde que cumple 5 y un día, ya tiene más de la mitad. Bien, dentro de las condiciones también dice que debe observar buena conducta. Pero el concepto buena conducta no está elaborado. ¿Qué es buena conducta? Entonces la práctica es, ahora hay jueces de la ejecución, que es otra situación, pero normalmente otorgaba o denegaba la libertad condicional el juez que condenó. Entonces, en esa época, la práctica era que el juez, ante el mandato de la ley, que además del cumplimiento de la mitad de la pena, se exigía una certificación de buena conducta, lo que hacía era que se conformaba, aceptaba que el que administraba el penal, que se llama alcaide, que el alcaide certificara que ese señor se portaba bien. Ese certificado se podía dar a lo mejor por amistad o por corrupción o por presión. Gente que estaba ahí y ya tenía la mitad de la pena cumplida y presionaba al encargado de la cárcel para que diera ese certificado. Otros decían, no, lo que tenemos que hacer es consultar a los que dan cursos de deportes o de oficios en las cárceles a ver si esas personas han tomado esos cursos. Y eso se interpreta como buena conducta. Otros decían, no, el concepto de buena conducta debe ser que nunca haya reñido, que nunca haya peleado, que no tenga en su récord ningún tipo de anotación diciendo que incurrió en un acto de insolencia o un acto de agresión. Sin embargo, yo que participé durante muchos años en la labor penitenciaria y que fui, no porque soy viejo, sino porque la ley no es tan antigua, yo fui el primer director general de prisiones que tuvo el país. Yo dije, no, pero yo creo que lo que debe realmente tomarse en cuenta es el rendimiento individual. O sea, a los reclusos en las escuelas vocacionales, en las cárceles donde las hay, o en los centros educativos, en las cárceles donde existen esos centros, le asignan tareas a los reclusos. Pero no basta con asistir al centro, no basta con no reñir, no basta con estar presente, no basta con una certificación que diga que se porta bien. Es necesario evaluar el rendimiento. Ahora, esa opinión, ¿por qué yo la concebí? Porque estaba inmerso en esa realidad. O sea que la concepción de la opinión, para mí, es derivada de la práctica. O sea, mucho tiene que aportar el que practica una actividad judicial de manera prolongada. Por ejemplo, en el caso de los magistrados que integran la mesa, ¿qué no ha visto el magistrado Herrera en materia de trabajo? Con esa experiencia en el ejercicio, en una corte de apelación, ahora en la Suprema Corte. Entonces, para mí, él tiene la autoridad para opinar. Si hay que definir lo que es
salario, lo que es hora extra o lo que no es riña en un centro de trabajo o lo que es provocación, porque he visto que a veces hay personas que riñen en un centro de trabajo y no tienen responsabilidad, porque dicen que fueron provocados. Bueno, pero ¿qué es provocación? Todo eso debe ser producto de la opinión de quien está muy identificado con esa realidad. Lo mismo pasa con la magistrada Esther en materia penal, con los años que tiene de experiencia, aunque ella es joven, pero tiene algunos años de experiencia en esa materia, o el magistrado Cruzeta en materia civil y también de trabajo. Tengo entendido que ha trabajado mucho eso. O sea que con la antigüedad uno se gana el derecho a opinar. Finalmente, para concluir, yo quiero referir algo que yo transcribo en una obra de mi autoría que lleva el título La clave de la abogacía, que no es más que una anécdota producto de la experiencia. Ustedes saben que en muchísimas materias, de manera expresa, y ese es el principio general, nadie puede ser procesado sin ser oído o sin ser legalmente citado. Eso es elemental, eso incluso tiene rango constitucional. Pero en la práctica ocurría que muchas personas, sobre todo en los barrios populosos, como dice el pueblo, truquean con respecto a la dirección. Esas mismas personas, cuando se comprometen a algo, a lo mejor a nivel civil, a lo mejor cogen fiado un artículo, un electrodoméstico, y ahí mismo declaran su dirección, calle 3, número 4, barrio, lo que sea. Y después, repito, truquean en el sentido de que cuando uno va con un alguacil o un cobrador, resulta que la calle no se identifica con facilidad o la persona no es conocida. Eso pasa muy a menudo. Entonces, a un alguacil, que yo refiero en la obra que acabo de citar, La clave de la abogacía, que se llamaba Palilo, no sé si lo conocen mucho, hace un tiempo de eso, que él mismo de tanto sufrir ese truqueo de que las personas en los barrios populosos a veces incluso ocultan su verdadero lugar de vivienda y por solidaridad los vecinos dicen no conocerlo. Fulano, no, por aquí, no. Y es que están con la solidaridad, saben que es un alguacil, para nada bueno es para notificarle algo que le va a afectar, porque si él fuera el que requiere la situación, no tiene que mandarse al alguacil él mismo. Entonces, Palilo siempre estaba reportando que no localizaba a la gente, qué sé yo. Entonces, producto de esa práctica, el día a día, se concibió una fórmula muy ingeniosa y que dio muy buenos resultados. Y es tener 2 personas, o sea, un operativo para poder citar en sus manos, en la persona, en sus propias manos. Y es mandar a alguien al barrio donde se conocía que era la vivienda del requerido, pero no diciendo que era un alguacil, sino que era una remesadora. Mira, un tipo con un casco por aquí de un motor. ¿Dónde está Vinicio Gutiérrez, por ejemplo? Juan Rodríguez Batista, que le mandaron unos $. ¿Dónde está él? Sí, cómo no, está allí. Y viene de una vez. ¿Quién me manda los $? Entonces viene algo a ser citado en su propia mano. Pero eso es producto de la experiencia. A nadie se le ocurre eso si no tiene el día a día de esa experiencia. Yo personalmente reitero, considero de mucha utilidad tanto la compilación de precedentes jurisprudenciales como la publicación de ideas en torno a diferentes puntos, como ha ocurrido ya a nivel del Tribunal Constitucional con la interpretación de lo que es estar en el país de tránsito. Habla, los que están de tránsito en el país, tal cosa. Entonces, ¿qué es el tránsito? Entonces se interpreta, eso es importante, el precedente jurisprudencial. Y la opinión, la doctrina, también es muy importante porque los lectores, los que consumen la literatura jurídica, pueden aprender, pueden beneficiarse, pueden hacer acopio de toda esa sabiduría que supone la opinión de un doctrinario, de una persona que tiene mucha experiencia en un campo cualquiera. Señores, buenas noches, muchas gracias por su atención.